Los guardias irrumpieron en la habitación de la princesa antes del amanecer, cuando aún no habían cambiado la guardia nocturna por la diurna en los pasillos. La hechicera estaba de pie, junto a la cama, con una cesta de utensilios frotados y frascos sellados. Sobre la mesa había una bolsita de tela con hierbas, y junto a ella, una lámpara encendida. El guardia mayor, tras recibir una señal del mayordomo del palacio, señaló a la joven y ordenó que le ataran las manos. La princesa intentó protegerla con su cuerpo, pero la apartaron sin levantar la vista. La curandera no se resistió. Solo apretó la bolsita contra su pecho con los codos, como si allí guardara algo que no debía caer. Le quitaron el pañuelo del pelo, revisaron las mangas de su vestido, contaron los frascos y los guardaron en una caja de madera como pruebas de su oficio secreto. Cuando se llevaron a la joven, la princesa se quedó descalza sobre la fría piedra y miró durante mucho tiempo la mancha de aceite que se oscurecía junto a la lámpara. Los sirvientes no se atrevían a acercarse, porque ya corría el rumor por el palacio de que la médica visitaba los aposentos por las noches, no solo por motivos de salud. Hasta esa mañana, todo se había mantenido en silencio. Desde su infancia, la princesa había vivido en la corte entre reglas estrictas: cuándo levantarse, cómo mantener la espalda, cómo colocar las manos sobre la mesa, dónde mirar durante las audiencias. Desde que cumplió 14 años, su agenda se llenó de negociaciones matrimoniales, lecciones de decoro y raras salidas fuera de la ciudad, donde se sentaba en el carruaje sin tocar las cortinas. Nadie hablaba abiertamente de su enfermedad. Se manifestaba en forma de dolor que aparecía antes de las fiestas y las recepciones importantes. Le impedía moverse, le hacía caminar de forma irregular y la obligaba a agarrarse a la mesa para no perder el equilibrio. Su madre le aconsejaba que aguantara y rezara. Las damas de compañía mayores traían hierbas envueltas en pañuelos, preparaban infusiones, pero el dolor volvía. Una vez trajeron a una curandera después de una lluvia otoñal, cuando la princesa no pudo salir a cenar. La joven venía de los baños de la ciudad, donde ayudaba a las comadronas y a las ancianas, con dolores en las articulaciones. La encontraron a través del farmacéutico del palacio, que estaba cansado de las críticas por los polvos inútiles y decidió arriesgarse. La curandera era más joven que los médicos de la corte, pero se movía con seguridad. Comprobó la respiración de la princesa, palpó los músculos de la espalda y examinó los dedos. No prometió nada. Simplemente trabajó con calma y durante mucho tiempo. Cuando el dolor remitió, la princesa durmió por primera vez sin interrupciones, sin pesadez en la cabeza, sin el miedo habitual a despertarse destrozada. A la mañana siguiente pidió que llamaran a la joven de nuevo. Así comenzaron las visitas nocturnas, al principio esporádicas, luego regulares, casi a diario y a horas fijas. Rápidamente establecieron un orden. El portero de la entrada de servicio recibía una moneda y no hacía preguntas. La vieja nodriza ventilaba la habitación, preparaba agua caliente y tenía un pañuelo junto a la puerta, por si acaso lloraba. La curandera venía con una bolsita que contenía frascos de cristal con tintura de clavo, vendas suaves y agujas afiladas como las de un sastre. Masajeaba los músculos, ponía ventosas, aplicaba bolsitas calientes con sal, enseñaba a la princesa a respirar de forma regular y profunda, a observar cómo se elevaba y descendía el tórax, a no caer sobre la almohada con todo su peso, sino a estirar la nuca hacia el cabecero. El dolor desaparecía y con él la rigidez. La princesa aprendió a sentarse a la mesa
sin que le temblaran los dedos, a caminar despacio por la sala sin morderse el labio. Al cabo de unas semanas, ya nadie tenía dudas. La nueva ayudante era útil. El médico de la corte estaba descontento, pero en la reunión con el administrador guardó silencio. Temía perder su puesto y fingió que él mismo lo había dispuesto todo. El rey se enteró de los cambios con retraso y no consideró necesario intervenir. Tenía negociaciones sobre el suministro de cereales, cartas de tierras vecinas, cartas de ciudades donde los comerciantes se quejaban de los aranceles. En las recepciones, la princesa se mantenía junto a su madre, sin soltar el abanico. En varias ocasiones, el rey incluso le hizo un gesto con la cabeza desde lejos, como si fuera una adulta. Y todo podría haber seguido igual de bien si no fuera por las costumbres de la corte. En los estrechos pasillos entre los servicios había gente a la que le gustaba entretejer rumores. Los sirvientes entraban en las habitaciones de las damas de compañía con bandejas de comida. Querían saber por qué la joven médica se quedaba en el dormitorio más tiempo de lo habitual. El capellán del palacio se sorprendía a sí mismo, pensando que veía a la joven con demasiada frecuencia por las tardes. A su rebaño le gustaba hablar de orden. Para él, el orden significaba límites claros y ausencia de excepciones extrañas. Una vez se acercó al mayordomo y le dijo una breve frase sobre las visitas nocturnas. El mayordomo, hombre prudente, no anotó la frase, pero la transmitió como un consejo para comprobar si todo estaba en orden. La comprobación se llevó a cabo con cuidado. Primero, sustituyeron al portero. Luego, sustituyeron a la criada que vigilaba el pasillo. Por último, enviaron a 2 guardias vestidos de civil a buscar a la médica y les ordenaron que vigilaran desde la puerta hasta la habitación. Esa noche, la princesa tardó mucho en relajar los hombros. La médica pidió que le trajeran agua caliente, le puso una bolsita con sal en el cuello y le dio una tintura en una cuchara. Cuando el dolor remitió, ambas estaban agotadas. La médica apagó la lámpara, dejando una pequeña llama en un rincón, y comenzó a recoger los instrumentos. En ese momento, la puerta se abrió de par en par, y entraron en la habitación los hombres del administrador. La detención fue rápida. Sellaron la caja con burbujas con lacre y se la llevaron a la oficina. Llevaron a la médica al edificio inferior, donde retenían a los sirvientes antes de interrogarlos. La princesa se quedó sola. No lloró, porque no veía sentido en unas lágrimas que nadie notaría. Sabía que por la mañana la necesidad de dar explicaciones se convertiría en un asunto común. La niñera quería armar un escándalo, pero la princesa le ordenó que se quedara callada. En la habitación reinaba el mismo silencio que tanto la asustaba de niña. En medio de ese silencio, comprendió por primera vez con claridad que nadie en esa casa le pertenecía, ni siquiera su propia respiración. Al amanecer, la princesa se dirigió a la sala de audiencias. El rey recibía temprano, cuando era más fácil pensar y decidir sobre los asuntos. Ella se acercó sin acompañantes, sin mirar a los lados. Los sirvientes intentaban no cruzar la mirada con ella. Ninguno se atrevió a detenerla. El rey se sorprendió al ver a su hija tan temprano. No la esperaba, y ya tenía en la mano la lista de tareas del día. Ella se paró frente a él y bajó la cabeza. No necesitaba palabras. Sin decir nada, estaba claro lo que quería. Al rey no le gustaban las escenas largas. Asintió con la cabeza y dijo lo que solía decir en casos dudosos. ¿Habrá una investigación? ¿Haremos todo según la ley? No ofenderemos a nadie, lo dijo con la voz habitual con la que firmaba los decretos.
La princesa asintió y se marchó con la misma discreción. A partir de ahí, todo siguió su curso, y ese curso rara vez cambia la ruta habitual. La Cancillería selló las notas del farmacéutico. El capellán redactó una breve nota sobre el riesgo moral de las visitas nocturnas. El médico de la corte trajo un informe en el que enumeraba las normas de tratamiento permitidas dentro de los muros del palacio, y señalaba que los maestros ajenos al palacio sin licencia no podían entrar en los dormitorios. El guardia que acompañó a la curandera desde la puerta indicó en su informe que la joven había llegado por la noche y se habría marchado antes del canto del gallo si no la hubieran detenido. En estos informes no había rencor, solo una fría coherencia. Los documentos se archivaron, se llevaron al secretario y éste expuso el asunto al rey. El rey volvió a asentir, porque así es como funciona el poder. Le traen hechos concretos y le proponen una decisión firme. Esa misma noche, el verdugo del palacio bajó al edificio inferior. Vivía al otro lado del muro, pero acudía al interior para asuntos importantes. Este no era un asunto importante, pero sí ejemplar. No le ordenaron matar, sino castigar. El castigo se llamaba advertencia. Su significado era que todos comprendieran los límites de lo permitido. Trajeron a la curandera a una habitación con una mesa de piedra. Le quitaron las vendas, le cortaron las uñas y le revisaron los dientes. Le dieron agua, porque sin agua la lengua se seca demasiado rápido, y en este caso, era necesario que aguantara hasta el final. La noche transcurrió en silencio, pero eso no importaba. A la mañana siguiente se celebró una breve misa en la capilla del palacio. Inmediatamente después, los sirvientes se reunieron en el patio inferior, a donde se les había ordenado acudir sin más preámbulos. Llevaron a la joven al centro. Le ataron el pelo en la nuca para que no estorbara. El verdugo trabajó con precisión. Le cortó la lengua rápidamente, sin necesidad de un segundo intento. Luego tomó herramientas más pequeñas y se ocupó de las uñas. Todo sucedió en cuestión de minutos. El verdugo se llevó la cesta con los paños y las herramientas. Se llevaron a la joven. El administrador informó al rey de que se había ejecutado el castigo. Añadió que no se la había castigado por amor, sino por violar el orden de entrada y las normas de tratamiento. Pero nadie entendió el sentido de esta aclaración. De todos modos, los rumores se centraban en lo principal. Se extendieron por la cocina, la lavandería y las caballerizas. En todas partes se hablaba de lo mismo. El día anterior, el rey había prometido clemencia, y por la mañana se había llevado a cabo el castigo. La verdad era que el rey no había prometido nada concreto. Había pronunciado la fórmula habitual, pero en días como esos, las fórmulas suenan como promesas, aunque no tengan un contenido concreto. La princesa lo sabía, pero no estaba preparada para la rapidez con la que todo había sucedido. Cerró la puerta y no la abrió a nadie, excepto a la nodriza. A veces le traían comida por la puerta lateral. A veces le traían cartas de parientes lejanos que no entendían nada y le pedían al menos una línea. La princesa no respondía. La primera semana intentó leer. Los libros estaban tirados sobre la mesa, pero las letras se le nublaban. Luego, intentó restablecer el orden anterior de sus actividades. Gimnasia, respiración, estiramientos del cuello, comida ligera sin especias picantes, lavados. Pero el cuerpo no le obedecía. El dolor le sobrevenía de repente y le quitaba las fuerzas. Recordó las manos de la curandera y el movimiento con el que comenzaba el alivio.
Intentó repetirlo ella misma. No le salió bien. La nodriza la ayudaba como podía, pero no había comparación. Y la princesa hizo lo que antes no se había atrevido a hacer. Ordenó que le trajeran la bolsa de la curandera, que se había quedado junto a la cama en el tumulto del arresto. En la bolsa había 2 agujas, una venda fina y un palito de madera en el que se habían marcado con tiza unos puntos en la palma de la mano. En la fina tela quedaban pequeñas manchas de tintura. La princesa revisaba esas cosas como se revisan las cartas de un difunto, cuando se buscan en ellas no palabras, sino aliento. Pasó un mes. El rey preguntó un par de veces al administrador si su hija se recuperaría. Le respondieron que necesitaba descansar. No insistió. La vida exterior seguía como antes. En la ciudad seguían discutiendo por el precio del pan. En la basílica se casaban los hijos menores de los cortesanos. El canciller discutía con el tesorero. Solo en una habitación nada cambiaba. Allí, la ventana permanecía cerrada día y noche. Había una mesa con una lámpara de piedra y una bolsita de medicinas que nadie se atrevía a tirar. Cuando la madre intentaba entrar, la puerta permanecía cerrada. A través de la nodriza, la princesa decía que estaba cansada y quería silencio. La nodriza le pedía que comiera sopa, porque sin fuerzas no podría aguantar. La princesa asentía y volvía a sentarse en el suelo junto a la cama. Observaba cómo cambiaba el tono de la piel de sus dedos cuando apretaba y abría el puño, porque era lo único que podía observar y que no requería decisiones ajenas. 6 meses después, aparecieron unas breves anotaciones en el archivo del palacio. La princesa no sale. El capellán vino 2 veces, pero no fue recibido. El médico de la corte sugirió enviar a otra asistente. El administrador se negó, porque no quería que se repitiera. Los sirvientes empezaron a olvidar cómo sonaba la voz de la princesa. Hablaban de ella como de una sombra pálida que solo se levantaba de la cama para acercarse al armario y volver. El rey firmaba los papeles y esperaba a que todo se calmara por sí solo. Su vida estaba programada y no sabía cómo romper los horarios. A veces, recordaba lo bien que se había comportado su hija en la recepción y se sorprendía de lo rápido que todo había cambiado. Pero apartaba esos pensamientos porque no sabía qué hacer con ellos. Mientras tanto, la médica yacía en el ala inferior, donde se atendía a aquellos a quienes no se podía dejar en libertad y a quienes no se quería tener a la vista. Le traían sopa y agua. No tenía nada que decir, lo que facilitaba su vigilancia. Junto a ella se sentaba una anciana que en otro tiempo lavaba ropa en el río y sabía cómo cuidar a los heridos. La ayudaba a beber, le limpiaba los labios y le cambiaba las vendas. La joven empezó a escribir con gestos, pero nadie entendía su lenguaje. Tenía manos rápidas, pero ahora le dolían los dedos y los signos le salían irregulares. Le dieron una pizarra y tiza, pero en la pizarra solo le salían líneas torcidas. El tiempo en el ala inferior no avanzaba. Cuando pasó un año, los cortesanos dejaron de esperar el regreso de la princesa al salón. Los sirvientes se acostumbraron a trabajar sin sus miradas y gestos. La nodriza aprendió a aceptar el silencio como una forma permanente de presencia. A veces se sentaba junto a la puerta y contaba en voz alta las noticias del palacio, aunque sabía que dentro nadie la escuchaba. También traía noticias de la ciudad. Allí se decía que a las muchachas que habían perdido el habla no las retenían mucho tiempo. Algunos añadían que a esas chicas las dejaban ir con sus familiares. Otros discutían que las entregaban a los conventos para que trabajaran en los baños. Sin embargo, a la curandera no la dejaron ir.
se quedó abajo 1 año más. Dejaron de fijarse en ella. El tercer año comenzó igual que los anteriores. La princesa se despertaba temprano y no se levantaba de la cama. Si el dolor remitía, se sentaba en el suelo y revisaba las vendas. A veces le pedía a la nodriza que colocara las agujas y el palito de madera sobre la mesa e intentaba recordar la secuencia de toques con los que la curandera le aliviaba el espasmo. Ya no creía en la curación. Se aferraba al orden de los movimientos porque ese orden la vinculaba con el pasado. A finales del invierno, escribió una breve nota al administrador. En la nota pedía que la llevaran al monasterio que se encontraba en las afueras, más allá de las puertas del norte. El administrador, por costumbre, buscó un modelo de respuesta, pero luego se dio cuenta de que no había ningún modelo para un caso así. Acudió al rey. El rey guardó silencio durante mucho tiempo, porque la elección era extraña. Al convento iban las viudas o aquellas que no encontraban cabida en los contratos matrimoniales. La princesa no era viuda. Quizás las bodas hubieran salido bien si ella hubiera vuelto al salón y hubiera hablado con la fortaleza interior. Sin embargo, no habló ni volvió. Al rey no le gustaba que alguien se saliera de la norma, pero le parecía aún más difícil impedir su partida. Firmó la orden. El administrador hizo una lista de las cosas que la princesa debía llevar para el viaje y para la celda. La nodriza preparó un baúl. El viaje duró mediodía. La princesa permaneció sentada en una carrocería cerrada, sin correr la cortina. A las puertas del monasterio la recibió la priora. Vio a una joven pálida, con las manos sobre las rodillas y sin mirar a los lados. La superiora sabía que muchas venían aquí, no por voluntad propia, sino por falta de otra opción. Le mostró su celda: una cama estrecha, una mesita, un barril con agua, un gancho para la ropa y una cesta con hilos. Por la noche le trajeron pan y agua, papel y un pizarrón. La princesa dio las gracias con la mirada y se quedó sola. Guardó la bolsita de la curandera en un cajón y por primera vez en muchos meses se durmió sin miedo a los pasos matutinos detrás de la puerta. La vida en el convento era sencilla, pero no vacía. Oraciones matutinas, comidas en común, trabajo en el huerto, largas horas de costura, lectura del salterio y breves conversaciones con la Madre Superiora. La princesa no hablaba en las reuniones generales. Su silencio fue aceptado sin preguntas. Aquí no gustaban las palabras superfluas. La Madre Superiora notó que la joven solía sentarse apretando y abriendo los puños, y le ofreció un trabajo en la sala de costura, donde se requería paciencia. Allí encontró rápidamente su ritmo. Desenrollaba bobinas, cortaba la tela en tiras uniformes, controlaba la tensión del hilo. El dolor se calmaba cuando tenía las manos ocupadas. Las hermanas se sorprendían de su perseverancia. En el servicio vespertino, se mantenía apartada y no levantaba la cabeza. A veces, llevaban enfermos al monasterio. Las hermanas les lavaban las heridas, les frotaban las articulaciones y les cambiaban los vendajes. La princesa se quedaba cerca y les pasaba las vendas. Cuando había que presionar un vaso sanguíneo, lo hacía con firmeza y cuidado. Las hermanas le enseñaron a lavar hierbas, preparar ungüentos y secar hojas medicinales. Trabajaba en silencio, pero con claridad. Una noche llevaron al monasterio a una mujer de la ciudad. Tenía las manos inflamadas y no podía estirar los dedos. La superiora le dijo a la princesa que le sujetara el codo y le indicó dónde calentar la sal. El movimiento le resultó familiar. La princesa recordó cómo la curandera había comenzado por esos mismos puntos. Repitió la secuencia
y por primera vez en varios días, la mujer pudo doblar la palma de la mano. Después de ese episodio, la superiora encargó a la princesa que ayudara más a menudo en la sala de curación. Los rumores llegaron tarde al monasterio, a través de las cartas que traía el comerciante. En la ciudad se decía que la princesa guardaba silencio, que no pronunciaba ni una palabra. La madre superiora lo confirmó al comerciante y le ordenó que no hiciera preguntas. Interpretó el silencio de la princesa como un voto, aunque no fuera pronunciado. El monasterio no exigía a todos los mismos votos. Aquí se respetaba lo que cada uno elegía por sí mismo, siempre que no perjudicara al bien común. La princesa comenzó a levantarse antes de que sonara la campana y a acudir a la sala de curación antes del amanecer. Calentaba el agua, trituraba las hierbas y colocaba los instrumentos en su sitio. A veces, sostenía una aguja fina en la palma de la mano e intentaba recordar cómo la curandera la colocaba sobre la superficie de la piel para aliviar el espasmo. Lo hacía con cuidado y varias veces lo consiguió. Una vez llegó una carta sin firma al monasterio. En la carta se decía que, en el ala inferior del palacio, había muerto una joven a la que una vez habían traído por la noche desde las dependencias interiores. Murió en silencio, sin hacer ruido. La enterraron en el cementerio de la ciudad. Nadie del palacio acudió al funeral. El comerciante que trajo la carta se encogió de hombros y se marchó. La superiora leyó la carta y la dejó sobre la mesa. Sabía que enseñársela a la princesa sería como poner una piedra en el bolsillo de alguien que ya camina sobre el agua. Pero no le gustaban los secretos. Por la noche, entró en la celda, dejó la carta sobre la mesa y se marchó. La princesa regresó del trabajo y vio la delgada hoja. Leyó unas pocas líneas, se sentó en el borde de la cama y mantuvo las manos inmóviles durante un largo rato. A altas horas de la noche, sacó el bolsillo de la curandera, colocó las agujas y el bastoncillo sobre la mesa y puso la carta junto a ellos. Por la mañana, se levantó para rezar, como de costumbre. Con el tiempo, su silencio se convirtió en parte de la disciplina monástica. Las hermanas sabían que no respondía con palabras, pero que oía y comprendía. Le encargaban las tareas más monótonas, cuyos resultados solo se veían al cabo de meses: secar hierbas a la sombra adecuada, seleccionar semillas, zurcir telas, copiar las cuentas del huerto. Se cansaba, pero la previsibilidad le reconfortaba. El dolor remitía cuando no se obligaba a pensar en el pasado. En las raras tardes en que la nodriza venía del palacio y traía pan y pañuelos, la princesa se sentaba a su lado en el jardín. La nodriza le hablaba de los que se habían casado, de los que se habían marchado, de los que fingían que no había pasado nada. La princesa escuchaba y asentía con la cabeza. No decía ni una palabra. La nodriza comprendió que así sería hasta el final. Con los años, la princesa se convirtió en una maestra de las tareas silenciosas. La enviaron a la ciudad a comprar barniz para las mesas. Iba con una capa para que no la reconocieran. Nadie la reconoció. Para la ciudad, era una mujer normal del convento que llevaba un paquete con lienzos. En la tienda vio frascos de farmacia y, sin pensarlo, eligió el que alguna vez había traído la curandera. Pagó, regresó y colocó el frasco en el tercer estante del botiquín, de donde era fácil sacarlo cuando se necesitaba un alivio rápido. La superiora vio este movimiento y no dijo nada. Entendía que cada uno tiene una memoria que no se puede quitar ni aliviar con palabras ajenas. Pasaron los años. El rey envejeció y empezó a ir menos a las cabañas de caza. En los consejos, solo se recordaba a la princesa
cuando se hablaba de la sucesión. Entonces, alguien decía tímidamente que la hija estaba viva, pero que se había ido a un convento y no quería volver. Y ahí terminaban las conversaciones. La madre a veces le pedía al confesor que llevara cartas al convento. La princesa recibía las cartas, pero no respondía. Ni siquiera le escribía a la Madre Superiora, aunque ésta le había sugerido más de una vez que lo pusiera todo por escrito y luego lo quemara, si eso le ayudaba a sentirse mejor. La princesa se negaba. Guardaba silencio, como quien toma en sus manos un recipiente sin asas, para no dejarlo caer. Llegaban nuevas hermanas al convento. Habían oído la vieja historia, pero la consideraban una leyenda cuyos autores ya no existían. Para ellas, la princesa era una hermana muda que hacía todo a su debido tiempo y nunca discutía. Veían cómo sabía sostener la mano de otra persona cuando le dolía y cómo colocaba la aguja sobre la superficie de la piel para que no quedara ninguna marca. Pensaban que había nacido así. Ya nadie recordaba cómo se quedaba de pie en el salón con la espalda recta y esperaba la señal del rey. Un año, cuando el invierno se prolongó, la princesa enfermó. La enfermedad llegó rápidamente, sin previo aviso. Al principio dejó de levantarse para la oración matutina. Luego le costaba sostener la cuchara. La superiora sentó a 2 hermanas jóvenes junto a su cama. Le cambiaban el agua, le traían leche caliente y le frotaban las sienes. La nodriza llegó y se quedó una semana. La princesa yacía tranquila, sin hacer movimientos innecesarios. Al tercer día, pidió con un gesto que le trajeran una bolsita. Las hermanas la colocaron a su lado. Ella pasó los dedos por la tela, sacó una varita de madera y se la puso sobre el pecho. Luego, cerró los ojos y se durmió. Por la mañana, la superiora se dio cuenta de que su respiración era regular, pero más débil que por la noche. Mandó llamar al sacerdote y dejó a las hermanas libres para que se ocuparan de sus asuntos. La nodriza se sentó en silencio. Al atardecer, la princesa empezó a respirar más profundamente, como si se preparara para emprender su último viaje. No pidió agua, no hizo gestos. Su rostro estaba tranquilo, como en aquellos momentos en que sostenía la mano de otra persona en la sala de curación. Cuando la campana sonó para la oración vespertina, su respiración se detuvo. La superiora le cerró los ojos y la cubrió con un paño. La nodriza se quedó sola en la celda y solo entonces se permitió llorar en silencio. Comprendía que la princesa había elegido este final, al igual que en su día había elegido el silencio, y que eso era lo único que estaba en su mano. Tras el funeral, la superiora ordenó desmontar la celda. En una caja encontraron una carta sin firmar y una bolsita de la curandera, cuidadosamente atada. La carta se guardó en el archivo del convento. La bolsita se colocó en el tercer estante del botiquín, donde estaba el frasco que la princesa había traído una vez de la ciudad. Las hermanas hablaron durante mucho tiempo de lo bien que trabajaba con las agujas y de lo paciente que era con cualquiera que temiera el dolor. Nadie pronunció palabras en voz alta. En ese lugar, las palabras en voz alta se consideraban superfluas. En el palacio, la noticia fue recibida sin ruido. El rey leyó la nota y miró durante mucho tiempo por la ventana, detrás de la cual no ocurría nada, salvo los movimientos habituales de los sirvientes. Dejó el papel y llamó al canciller para discutir la recaudación de impuestos. Al día siguiente, el capellán recordó en silencio a la difunta en el servicio religioso. Nadie recordó los detalles del pasado. Los sirvientes que sabían de las visitas nocturnas ya habían envejecido o se habían ido. Los jóvenes no entendían por qué en la cocina
a veces bajaban la mirada cuando se mencionaba la sala de curación. Un año después, el archivero guardó la carpeta con el expediente de la inspección nocturna, entre otros asuntos, y se olvidó de ella. En la ciudad, la leyenda se convirtió en una breve parábola sobre una princesa que se retiró a un convento y guardó silencio hasta su muerte. A la gente le gustaban las historias sencillas. Les parecía importante que en esta historia no hubiera puertas abiertas. El amor no salvó. Las promesas no se cumplieron. El castigo se cumplió. El silencio se convirtió en un hogar. Y el trabajo manual fue el único orden que se pudo mantener cuando todos los demás órdenes se rompieron. Nadie hablaba de cómo se posó la lengua sobre la hoja del cuchillo, ni de cuántos golpes recibió en las uñas. No les gustaba recordar eso. Pero muchos sabían que, a veces, en la enfermería junto a la pared norte del monasterio, la lámpara no se apagaba hasta altas horas de la noche, y allí se sentaba una mujer con un vestido oscuro que no preguntaba nada, sino que simplemente sostenía la mano de tal manera que el dolor desaparecía. Así quedó esta historia, sin escenas ruidosas, sin pruebas ni justificaciones. La joven que sabía aliviar el dolor ajeno perdió la voz y desapareció bajo la bóveda de piedra del ala inferior. La princesa, que solo podía vivir junto a su silenciosa maestría, eligió su silencio como la última cosa estable. El poder no cambió su curso. Los relojes del palacio marcaban las cuartas horas. Las campanas del monasterio llamaban a la oración. Los comerciantes discutían sobre los aranceles y los tesoreros sobre las cuentas. Las historias rara vez rompen estos mecanismos. Solo dejan en los pliegues del tiempo objetos que permiten adivinar lo que era realmente importante. Aquí, ese objeto era un saquito con agujas, un palito de madera con puntos de tiza y una silenciosa rutina de movimientos que sobrevivió a todos los que en esta historia tomaron una decisión y la llevaron a cabo hasta el final.